En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a abordar hoy ya el tercer capítulo de la masonería en España, siglo XVIII. Son 3 capítulos, este es el tercero y último del siglo XVIII. Más adelante empezaremos las clases sobre el siglo XIX. La Gran Logia de España, independizándose así de Inglaterra, de la que dependían las pequeñas logias que habían aparecido en la primera mitad del siglo XVIII y que habían sido, como vimos en los capítulos anteriores, tan efímeras como aquella logia primera, la matritense, de la que fue gran maestre el duque de Wharton, lo veíamos en el primer capítulo de esta serie. Pues bien, la Gran Logia de España se independiza de la de Inglaterra, y fue fundada, según datos aportados por varios historiadores, por el conde de Aranda, en 1767. Algunos autores dan la fecha de 1760, pero no parece probable, porque en aquel tiempo el conde de Aranda no estaba en España. Por lo tanto, parece fecha como más probable 1767. Es importante tener en cuenta quién es el conde de Aranda. Después iremos repasando un poco todo lo que hizo como primer ministro de Carlos III, ¿no? Pero a pesar de que algunos autores, como veremos, pues dudan de su pertenencia a la masonería porque no tienen los datos concretos de su afiliación, del momento, del lugar, del día de afiliación, cosa que es realmente difícil en una masonería que vela tanto por la discreción, como nos dicen ellos, o incluso por el secreto, ¿no? Por lo tanto es muy difícil que podamos tener estos datos y constancia de ello, pero parece que no cabe ninguna duda a la mayoría de historiadores, y además por la forma de actuar, por la forma de pensar, y en definitiva por todo el proceder del conde de Aranda, de don Pedro Pablo Abarca de Bolea, de noble familia aragonesa, que pertenecía a la masonería, no cabe ninguna duda. A partir de 1780, esta Gran Logia de España, que funda el conde de Aranda, cambia de obediencia, ¿no? Y pasa de la obediencia inglesa a la obediencia francesa, y entonces se crea el Gran Oriente de España. Esto es 1780. Y como decimos, su primer gran maestre fue el conde de Aranda. A partir de 1800 se puede decir que la masonería está extendida en numerosas logias en toda España, en muchas ciudades. De hecho, no son pocos los personajes importantísimos que pertenecieron a esta obediencia masónica, ¿no? Porque se cuentan entre ellos personajes tan importantes como el que fuese consejero de Estado, el duque de Alba, o como el que fuese ministro de Gracia y de Justicia, Manuel de Roda, y después una larga lista, ¿no? Pues Olavide, Azara, Macanaz, ¿no? Incluso don Miguel Moraíta y Sagrario, pues gran maestre de lo que sería el Gran Oriente español a posteriori, ¿no? A finales del siglo XIX, en un libro suyo añade a la lista de masones de esta época incluso al confesor de Carlos III, al padre Eleta. También muy conocido el conde de Floridablanca, don José Moñino. Otros personajes pues, que fueron apareciendo en la escena de España y que eran masones eran, por ejemplo, pues, el ministro de Carlos IV, Urquijo, o ese personaje tan ambivalente y tan sorprendente que valdría realmente estudiarlo y profundizar en él, que es don Juan Antonio Llorente, que había sido secretario del Santo Oficio, sacerdote, ¿no? Que después renegó del sacerdocio y de la fe y se hizo masón y huyó a Inglaterra, ¿no?
o después el general O'Farrill, o el conde de Cabarrús, o el conde de Campo Alange, o incluso personajes tan populares entre la gente como el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín. Son personajes que fueron pues, miembros de la masonería. Indica de alguna manera su extensión además en los estratos más altos de la sociedad española ya antes de comenzar el siglo XIX. No obstante, algunos quieren ver contradicciones en todo esto y consideran, pues como por ejemplo el padre Ferrer Benimeli, sacerdote jesuita, estudioso de la masonería y muy afecto a ella, considera que posiblemente el conde de Aranda, como no tenemos datos, pues no fue masón, ¿no? Es decir, que no tengamos datos de su afiliación no quiere decir que no lo fuese, pero en efecto no tenemos esos datos, pero todo parece indicar, por su forma de proceder, por la política que lleva a cabo, ¿no? Es decir, que, como diría don Manuel Tirado Rojas, masón converso, que escribió un libro, Masonería Española y las Traslogias, importante libro que un día comentaremos, pues como diría Tirado Rojas, a lo mejor era un masón de mandil corto, decía él, ¿no? Es decir, esos masones que pasan desapercibidos, que no quieren ser conocidos, o bien no era masón, pero actuaba en plan masónico totalmente y a las órdenes de la masonería por las decisiones que tomó. No lo sé, pero lo cierto es que en el pensar y en las conclusiones de no pocos historiadores, el conde de Aranda era masón. Es cierto que también se afirmó esto, incluso de Carlos III, del rey, ¿no? Se sospechaba si había pertenecido también a la masonería, un hombre que se había rodeado de hombres como el conde de Aranda o Florida Blanca, ¿no? Cómo él no podía pertenecer a la masonería. No obstante, de pocos personajes tenemos tantos trazos de su pensamiento sobre el tema, porque dejó escrito en varias cartas, ¿no?, lo que pensaba de la masonería y la llama gravísimo negocio o perniciosa secta, ¿no? Además, Carlos III era un hombre católico, quizá cautivo de su época, ¿no? Es decir, de las ideas de la Ilustración y ya del enciclopedismo que de alguna manera apremiaban también sus consejeros, ¿no? Quizá cautivo de ello, pero católico, y además, siendo Borbón, hay que decirlo, hombre de buenas costumbres. Después de la muerte de su esposa, pues vivió una vida, podríamos decir, ejemplar en ese sentido, ¿no? Cosa que no es muy común en algunos Borbones, ¿no? Pero en este caso sí. Por lo cual, parece ser que Carlos III, en efecto, no fue masón, pero es muy difícil negar la posibilidad de la pertenencia del conde de Aranda a la masonería, incluso de ser, como decimos, el fundador aquí en España y el primer gran maestre. El primero que levantó la liebre casi con cierta, dándole mucho auge a este pensamiento, fue don Vicente de la Fuente. Don Vicente de la Fuente, prolífico escritor, historiador, jurisconsulto, hombre de un pensamiento normalmente muy ecuánime, ¿no? Él no hace una afirmación rotunda ni toma partido, pero sí que deja ver, de alguna manera, que todo parece indicar que el conde de Aranda fue masón. Por otra parte, también hay comunicaciones del Gran Oriente de España posteriores, ¿no?, que hablan de la pertenencia, ¿no?, del conde de Aranda, que habría sido uno de los miembros, dicen, más famosos, ¿no?, uno de los miembros más celosos de la masonería, ¿no?, y su primer gran maestre de España. Esto lo vemos en muchos escritos, como digo, pues de ambos signos, ¿no?, tanto antimasónicos como de autores masones y en documentos incluso de la misma masonería del Gran Oriente de España. En alguna carta reproducida por Deschamps se reveló pues esta pertenencia de Aranda. Vuelvo a insistir, hay quien piensa pues que no tenemos datos suficientes, vuelvo a decirlo, como Ferrer Benimeli, que tiene la idea de que en su tiempo la historiografía masónica quiso fabricar pues esa historia, podríamos decir, épica de su pasado, en la cual añadía nombres de personajes importantes para engordar la lista de los masones y darse una imagen, por decirlo así, de poder delante del mundo, ¿no?
es decir, una historia manipulada y legendaria pretendida por la misma masonería y por algunos historiadores antiguos, dice Ferrer Benimeli, ¿no? Para dotarla así de una pátina de antigüedad, de prestigio, ¿no? Y de dignidad, y que por lo tanto no hay que hacer mucho caso a los apuntes de esos historiadores. Bien, esta es la historia, que también cabe reseñar, de Ferrer Benimeli y de algún otro autor. Pero vamos a un masón, además lo hemos citado antes, de primera línea. Vamos con don Miguel Moraíta y Sagrario, como digo, en su calidad de gran maestre, que lo fue, del Gran Oriente español. Hay que tener en cuenta que él consiguió a final del siglo XIX, esta es la importancia de Moraíta, que a mi juicio quizás es el masón más importante de la historia de España, ¿no? Por todo lo que hizo, ¿no? Él era catedrático de historia, periodista, era pues político republicano, ¿no? Con una fuerza, seguidor y amigo de Castelar, ¿no? Bien, entonces este personaje se convierte en esencial al final del siglo XIX, porque es el que consigue la confluencia y la unidad de los dos orientes que existían en España, ¿no? Con más fuerza, el Gran Oriente de España y el Gran Oriente Nacional de España, confluyendo, creo que es en 1889, confluyendo en lo que sería el Gran Oriente Español, del cual Moraíta sería el primer gran maestre. Pues bien, este es el personaje, ya vemos que es un personaje de entidad en la masonería, un hombre que tiene datos, que tiene documentos, que tiene los archivos de la masonería, ¿no? Y entonces podemos fiarnos de su criterio, ¿eh? Hace esto suponer que nos podemos fiar de lo que nos diga Moraíta sobre los secretos de la orden. Y él dice que el conde de Aranda ejerció el cargo, él dice, de comendador, es decir, de gran maestre, votado al constituirse, él sí que dice el año 1760, el Gran Oriente Español. Lo mismo repetirán otros autores, ¿no? Como digo, posteriores, Eguía, Suárez Guillén, como decía antes, don Manuel Tirado Rojas, el mismo Mauricio Carlavilla, ¿no? Y tantos otros que se han ocupado de la masonería, tanto desde dentro como desde fuera. Para abonarlo, vamos con el texto mismo, y aquí tenemos este libro, Masonería Española, que es un texto de Miguel Moraíta, pero ampliado o refutado más bien por Mauricio Carlavilla, ¿no? Está el texto que escribió sobre la masonería en España don Miguel Moraíta, y después, a continuación, en esta edición, pues la crítica que va haciendo a su exposición Mauricio Carlavilla, que fue un gran antimasónico español. Pues bien, dice Moraíta, lo dice textualmente: el conde de Aranda ejerció el cargo de gran comendador votado al constituirse en 1760 en una reunión de representantes de logias del Grande Oriente Español. Las logias, que hasta entonces vivían auspiciadas por Inglaterra, afirmaron en aquel día su independencia, su nacionalidad. Bajo el mayete de Aranda se multiplicaron, al punto de haberse levantado columnas. Levantar columnas quiere decir, pues digámoslo así, abrir logias nuevas, ¿no? Levantando columnas en la mayor parte de las grandes poblaciones. Hasta 210, se afirma, existían 6 años después. Y continúa Moraíta: todos los indicios convienen en que Carlos III nombró su consejero al conde de Aranda, conociendo su condición de masón. Pero es error, propalado tendenciosamente, que el monarca depositó en él su confianza por estar también él iniciado. Niega la iniciación de Carlos III, pero deja fuera de toda duda la del conde de Aranda. La masonería, dice más adelante, no tuvo la honra de contar entre los suyos a aquel gran monarca, que sin embargo hizo mucha obra masónica, eso sí. Es decir, Carlos III, en efecto, no perteneció a la masonería, pero fue un instrumento de la masonería, un instrumento en sus manos y poderoso. Hizo mucha obra masónica, dice aquí Moraíta. Tanto es así que a él se debe por la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, ¿no? Como sabemos muy bien. Y esta es una de los signos que han marcado mucho pues, su reinado, y que de alguna manera lo han ensombrecido. Bien.
Por ejemplo, otro autor que pone en duda o que habla un poco de este tema con cierta, incluso con cierta sorna, ¿no? Apuntando lo que decía Ferrer Benimeli, que por otra parte es cierto, ¿no? Que la masonería muchas veces ha querido crearse una historia legendaria añadiendo a su lista a personajes que ni de lejos eran masónicos, desde el emperador Augusto, pasando por personajes bíblicos incluso, ¿no? ¿Cómo no añadir a lo mejor la tentación un personaje tan importante en España como el conde de Aranda, dice Benito Pérez Galdós, ¿no? Pues bien, dice, yo tengo para mí que antes de 1809, época en que los franceses establecieron formalmente la masonería en España, ser masón y no ser nada eran una misma cosa. Y no me digan que Carlos III, el conde de Aranda, el de Campomanes y otros célebres personajes eran masones. Pues como nunca los he tenido por tontos, presumo que esta afirmación es hija del celo excesivo de aquellos buscadores de prosélitos que, no hallándose en torno a sí, llevan su banderín de recluta por los campos de la historia para echar mano del mismo padre Adán si le cogen descuidado, dice con sentido del humor Benito Pérez Galdós. Sí que es una actitud muy masónica esa, pero creo que en el caso del conde de Aranda, aunque no tengamos las fechas concretas de su iniciación ni el lugar, creo que no nos cabe ninguna duda por su proceder, como vamos a ir viendo en su propia biografía. Siendo muy joven, él realizó muchos viajes por toda Europa, recibiendo una formación sólida, pero liberal, que pronto hizo que se le identificara mucho con las ideas de las que él se preciaba de los filósofos franceses, ¿no? de Voltaire, de Rousseau, ¿no? Y con los enciclopedistas. Durante el reinado de Carlos III, de hecho, hay 3 hechos en los que el conde de Aranda participa de forma muy decidida y que marcaron, por decirlo así, su capacidad política, evidentemente, pero que nos lo definen muy bien también. Fueron el motín de Esquilache, la caída de los jesuitas de la que hablábamos antes, la caída quiere decir la expulsión de los jesuitas de España, y la expulsión de los jesuitas de las provincias de ultramar, con lo que supuso eso allí sobre todo, ¿no? Y tercero, su etapa de embajador en París. Pues bien, durante los años, al principio de su gestión, él era de formación militar, pero su gestión política empieza como miembro del Consejo de Castilla, del cual estuvo al frente, ¿no? El rey le nombró. Instauró desde entonces una política reformista, basada siempre, eso sí, lo hemos de tener muy claro, en los principios de la Ilustración. Cuando la Ilustración casi no había entrado, el primer embajador de la Ilustración en España es sin duda el conde de Aranda, con lo que consiguió incluso el elogio de Voltaire, ¿no? Para llevar a cabo las reformas contó con la colaboración también de otros personajes afectos a esta forma de pensar, como Campomanes, persona, como tantas otras, de mucha influencia en esa época y de claras connotaciones también masónicas, ¿no? Las reformas se centraron sobre todo en medidas regalistas, ¿no? Es decir, en aumentar, por decirlo así, el poder del monarca, ¿no? Y centralizar el poder en el monarca, ¿no? Por encima, muchas veces, de aquel poder que habían ostentado las corporaciones intermedias en el orden temporal tradicional, y sobre todo la Iglesia también. Ese regalismo va a llevar de alguna manera, pues eso, conculcar los derechos de la Iglesia, ¿no? Expulsar a los jesuitas, ¿no? Porque incluso se les quiso acusar de que querían crear un nuevo estado en las reducciones de Paraguay y independizarse de alguna manera, ¿no? Era todo un bulo, evidentemente, pero es una excusa para entablar batalla contra ellos. Las consecuencias casi inmediatas del motín de Esquilache fueron la expulsión de la Compañía de Jesús, porque se culpó a los jesuitas, era costumbre esto de culpar a los jesuitas de todo, ¿no? Es decir, pues a los jesuitas él les culpó de organizar el motín de Esquilache, ¿no? Apoyado por Campomanes, hizo una pesquisa secreta diciendo que había recogido pruebas para testimoniar esto, ¿no? La intervención de los jesuitas. Fueron acusados y, entre otras cosas, como digo, también se les acusó de intentar erigir un imperio en Paraguay, además de estar en relación con los ingleses cuando estos se apoderaron de Manila, ¿no? Y también de defender en sus principios teóricos y teológicos el tiranicidio, ¿no? Que sus enemigos, Campomanes o Aranda, lo traducían por el regicidio, ¿no? Algo que en teoría, claro, la Iglesia enseña, ¿no? El tiranicidio,
puede tener razón de ser cuando un tirano oprime al pueblo, ¿no? Y entonces el pueblo se puede revolver contra él. Pero eso no quiere decir que los jesuitas estuviesen por mantener esta doctrina en una actitud de rebelión contra el rey Carlos III para derribarlo. Se ha dicho que si el rey tomó la decisión de expulsar a los jesuitas, terrible decisión, ¿no?, fue por influjo por hombres como Aranda, de quien se llegó a decir, esto es una frase que se afirmaba de él, solo cifraba su gloria en ser contado entre los enemigos de la religión católica. De hecho, Voltaire también lo elogia, ¿no? Él decía, con media docena de hombres como Aranda, España quedaría totalmente regenerada. Desde luego, totalmente cambiada, sí. Regenerada, lo dudo, en los principios de la Revolución. Pero bien. Después estuvo en París, como sabemos, ¿no? Al final de su carrera, duró 10 años, durante los cuales conoció y se empapó de las ideas enciclopedistas y de las ideas ilustradas, ¿no? Y entonces es cuando ya regresó pues a Madrid en 1787. Se rodeó de militares y de nobles descontentos entonces con el primer ministro, que entonces era Floridablanca, don José Moñino, cuyo puesto, de alguna manera, Aranda seguía ansiando, a pesar de que lo había perdido. A partir de los hechos revolucionarios de Francia, me estoy refiriendo a la Revolución Francesa, a partir de 1789, el mayor esfuerzo de la política de Carlos IV y de Floridablanca, ¿cuál había sido? Pues mantener en secreto casi lo que había pasado en Francia para que en España no tuviese mucha influencia, con el fin de que la revolución no se extendiera, no se exportase aquí a nuestra tierra, ¿no? Para ello contó con el oficio siempre eficaz del Santo Oficio, evitar la entrada de noticias sobre Francia y las ideas revolucionarias. Aranda tomó la postura evidentemente contraria por su forma de pensar, intentó suavizar la postura oficial hacia la revolución, redujo, cuando él volvió a hacerse cargo, ¿no?, del primer puesto de gobierno en España, pues redujo la vigilancia sobre los extranjeros, a las que tanta importancia había dado Floridablanca, toleró la distribución de diarios franceses, hasta que se produjo un hecho terrible que golpeó pues, a todas las monarquías europeas, ¿no?, que fue el encarcelamiento de la familia real francesa y la abolición de la monarquía, no digamos ya cuando ruedan las cabezas pues, de Luis XVI y de María Antonieta. En noviembre de 1792, Aranda, demasiado comprometido con este reformismo, ¿no?, que había intentado pues dejar abiertas las puertas, ¿no?, y viendo lo que se había producido en Francia, pues el encarcelamiento primero del rey y después su ejecución, ¿no?, fue sustituido finalmente por Manuel Godoy. Pocos meses después, el rey Luis XVI fue guillotinado, estalló la guerra de la Convención, y Aranda atacó en el Consejo de Estado la decisión de Godoy de continuar esa guerra con Francia, ¿no? De alguna manera él se manifestaba una vez más partidario de una política menos dura con Francia en aquel momento, ¿no? Respecto, por ejemplo, a otro asunto que nos deja muy bien ver cuál es el pensamiento pues, de este personaje, del conde de Aranda, podemos referirnos a lo que él pensaba que era conveniente con respecto a las provincias de ultramar. No me gusta decir colonias porque nunca fueron colonias, las provincias de ultramar, ¿no?, las capitanías, ¿no?, o los virreinatos de Hispanoamérica, ¿no?, lo que pensaba sobre ellas y su independencia, ¿no? Ahí ya se nos ve también, por decirlo así, la forma de pensar de este personaje. Él ya era, fijaos, en aquella época, ¿no?, antes de empezar el siglo XIX, partidario de esa posible independencia cuando nadie de hecho todavía la planteaba, lo que lo condujo a instar a Carlos III para que poco a poco liberase de forma paulatina, de forma pacífica, aquellas colonias americanas,
y guardase con ella buenas relaciones diplomáticas, ya que entendía que esas colonias lentamente comenzarían a adoptar posiciones de alguna manera de independencia y por lo tanto, como así fue, a desarrollar ideas y conceptos pues, más propios de las ideas republicanas francesas que de la tradición de la política española. De hecho, al cabo de unos años sería, como sabemos, prácticamente imposible conservarlas, ¿no? Pero en aquel momento era del todo pues, muy aventurado afirmar que aquellas tierras iban a ser perdidas, ¿no? Se perdieron, como veremos más adelante, también precisamente por la acción poderosa de la masonería y de aquellos que tomaron decisiones tan desacertadas tanto en España como en Hispanoamérica. Continuaremos pues con el siglo XIX, después de este repaso del siglo XVIII y de haber acabado también con esta imagen pues, breve, pero creo que efectiva, sobre la acción del conde de Aranda, primer gran maestre de España, del Gran Oriente.